Buenas tardes. La pregunta es para el doctor Rodrigo. Él nos explicó que están, por decir así, en una transición de dos sistemas. Creo que van a implementar un nuevo sistema acusatorio. Eso fue lo que entendí. ¿Sí? ¿En Brasil? En Brasil. ¿Continúa a pergunta o a pergunta fue esa? Sí, sino que sí fue lo que dijo, que van a… Continúa, yo respondo. Bueno, lo que le entendí era que en Brasil como tal no hay una justicia premial, que no hay acuerdos, ni preacuerdos, ni negociaciones con el Ministerio Público. Entonces, todos los procesos que inician en investigación siempre llevan el mismo proceso, o ustedes tienen un mecanismo para una terminación anticipada. Talvez no meu receio, no meu medo de tentar ser claro, talvez não tenha sido. Começando pelo fim. O Brasil tem a transação penal, a suspensão condicional do processo e a conciliação, que até não mencionei. Nós não temos como tem na Colômbia. Isso nós não, aqueles dois que eu escolhi ali, nós não temos igual. Nós temos a transação, que é antes do oferecimento da acusação. Nós temos a suspensão condicional do processo, que vem depois da acusação oferecida, para crimes com limite de pena. Cabe transação aos crimes cuja pena seja de até 2 anos, pena máxima, e cabe suspensão para os crimes que têm a pena mínima de até 1 ano. Então, ainda nós temos um limitador aí. Eu lembro de ter comentado alguma coisa sobre isso, mas talvez não tenha sido tão claro assim, certo? A colaboração processual, a delação premiada, como nós temos, ela, como regra, não afasta o processo. Ela não afasta o processo. Existem algumas situações que permitem, por exemplo, não haver o oferecimento, mas aí tem que cumprir uma série de requisitos. É o único caso que nós podemos deixar de oferecer ação por oportunidade, caso mais concreto. E aí que eu falo em ação pública. Ação da vítima, ação privada, bom, é interesse da vítima, deve ser aqui também, a vítima oferece se quer ou não. Com relação a nós termos termos um sistema acusatório ou não, tá? Eu conversava com a professora Andréia e conversava com uma professora venezuelana sobre isso ontem. O que vocês entendem como sistema acusatório? Porque a nossa Corte Suprema diz que nós temos um processo acusatório. Deixando claro, nenhuma lei diz isso no Brasil. Nenhuma lei. Nenhuma. O novo Código de Processo tem um artigo que diz que o processo penal será acusatório. Mas atualmente não existe. A nossa Suprema Corte diz que é acusatório. Uma parte da doutrina diz que não é, porque o juiz pode produzir prova de ofício. E em podendo produzir não seria. Mas isso é uma discussão nas fronteiras do Brasil. Se nós sairmos da fronteira do Brasil, nós temos o que vocês têm como sistema acusatório, que eu até não conheço a fundo, mas imagino seja diferente do nosso, até porque pelo que me comentaram. Assim como nós temos, por exemplo, o professor Caiambos, um professor que nos deu aula na Alemanha, que diz que o sistema acusatório pode ser 3. O adversarial, que é mais ou menos o americano, o juiz não produz prova, o acusatório inquisitorial, que é quando o juiz produz prova, e o acusatório misto, que é quando há uma parte judicial de investigação. O que é o acusatório, a bem da verdade? A nossa Corte Suprema entende que o nosso processo é acusatório por conta do artigo 28 do nosso Código de Processo Penal. Quando o Ministério Público pede o arquivamento de um inquérito e o juiz com ele não concorda, o juiz tem que mandar ao procurador-geral. O juiz não pode, e o procurador-geral pode ratificar o arquivamento. E se o procurador-geral ratifica, o juiz tem que arquivar. Então, nós seríamos acusatórios por causa disso. O juiz não interfere na atividade da acusação, que é a primeira essência do sistema de um processo acusatório. Agora,
Tudo vai depender também de como vocês compreendem o acusatório, que eventualmente pode não ser. O meu, só a título de referência, o meu orientador em Portugal entende que o processo brasileiro se enquadra num conceito que é de inquisitório moderno. Há uma acusação, mas o juiz ainda pode produzir prova. Quer dizer, então, acho que foi o professor que falou, o acusatório me parece que vem com uma etiqueta, mas às vezes a etiqueta quem dá sou eu. Não é, vai ao gosto de quem está etiquetando, né? Não sei se consegui responder as perguntas que tu fizeste, tá? Mas só para deixar claro, por lei, por texto legal, seja na Constituição, seja em outro, não há o processo brasileiro é acusatório. Aí isso não existe. É tudo uma compreensão da doutrina e da jurisprudência. Sí, una pregunta y consulta al doctor Fuente, y precisamente es la consulta que hacemos en relación a que uno de los principios regentes del sistema penal acusatorio aplicado recientemente en Panamá es precisamente el principio de publicidad. Y en base a esto le consulto si usted considera que a raíz de este principio tiene más injerencia la posición de los medios de comunicación, el acceso de la sociedad propiamente dentro de los casos en concreto, en comparación con el sistema anterior, que evidentemente era un sistema inquisitivo que solamente se regía dentro de las condiciones que imponía el fiscal anteriormente. Si usted considera que actualmente la posición de la sociedad propiamente por medio de los medios de comunicación ejerce injerencia dentro de las autoridades jurisdiccionales. En principio debo aclarar que la publicidad del proceso en Panamá yo la considero personalmente, según la reglamentación, muy amplia. Muy amplia porque las audiencias de toda la etapa de investigación son públicas y pueden entrar los medios de comunicación. No pueden grabar, pero entran los medios de comunicación. Y me ha tocado actuar como en representación de la víctima y como defensor. Y realmente eso afecta a ambas partes. Afecta porque afecta la presunción de inocencia de la persona que está siendo investigada desde la etapa inicial, y por la otra afecta la investigación también, porque ahí se fuga una cantidad de información de la investigación que entonces se afecta. Eso como parte normativa. Como parte pública, es que en la modernidad, o en esta modernidad que tenemos, yo considero que los jueces en principio deben salir de ese dicho que se dice que los jueces hablan por su fallo. Los jueces tienen que hablar a la opinión pública hoy día, esa es mi opinión. Y efectivamente sí, los jueces están tomando decisiones muchas veces presionados por los medios de comunicación. En un país muy pequeño todavía la presión es más fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, lógicamente lo que se da a cabo es una injusticia. Creo que todos estamos en este baile o en esta fiesta, tanto fiscales, jueces, defensores, abogados, y tenemos que ver cómo mejoramos el tema. Ese es mi objetivo desde la perspectiva del Instituto de Derecho Procesal Penal. Muchas gracias, doctor. Le habla el abogado Roiro Franco, aquí en la ciudad de Bogotá, aprovechando su intervención por el doctor Armando. Una de las filosofías del sistema penal acusatorio en cuanto a los casos era que el 90% de los casos se quedaran en intermedios. Entonces tenemos las figuras jurídicas de la preclusión, de la negociación, de los preacuerdos, del principio de oportunidad, justicia alternativa incluso. De acuerdo a unas estadísticas que han manejado acá, digamos que se reversó eso, y entonces el 90% de los casos son los que ya estamos llevando a juicio y solo estamos negociando o se quedan intermedios el 10%. Entonces, desde la experiencia panameña, doctor, ¿qué ha sucedido en esta misma situación y cuáles pueden ser esas causas? Gracias. Muy agradecido por su oportuna pregunta. La experiencia
no ha sido diferente si esa es la posición de Colombia o lo que está sucediendo en Colombia. Me decía hace unos días un profesor de República Dominicana, el doctor Cruzeta, nos decía, miren, ¿ustedes por qué no integran tanto mejor a los jueces de Puerto Rico que llevan años aplicando el sistema acusatorio o a los capacitadores de Puerto Rico para ver si podemos llegar a un feliz acuerdo en el tema de la justicia acordada o negociada? La experiencia en Panamá ha sido que todavía pareciera que hay esa duda sobre el fiscal, el titular de la acción penal en negociar. He tenido que salir a defender a veces acuerdos de pena que ha llegado el fiscal en representación del fiscal, o sea, defendiendo al fiscal. Pero también por otra parte, y hay que hacer una crítica constructiva aquí, los fiscales a veces le ofrecen unos acuerdos de pena que son irrespetuosos al defensor, realmente. Entonces, te quiero ofrecer un acuerdo de pena que yo prefiero irme al juicio, porque realmente eso entonces no se ha comprendido la temática, no se ha comprendido que el sistema es de negociar, de ganar, como se dice, de ganar todas las partes, y la experiencia ha sido así. Y yo le digo, aprovecho para decirle a los que están aquí del Ministerio Público, se van a rellenar de casos y de juicios, si es que no lo están ya, que entonces van a colapsar el sistema. Y van a colapsar no el sistema acusatorio, van a colapsar la justicia, porque al final el otro sistema, ningún sistema le va a servir. Tenemos que buscar soluciones a la justicia. Esa es una herramienta importante que yo creo que debe estarse utilizando. Gracias. Muy buenas tardes. Más que una pregunta es compartir un poco la experiencia. Soy hondureña, fui juez por mucho tiempo y ahora litigo en materia independiente en mi país. Entonces, compartir un poco la experiencia hondureña con relación a los temas que se han tratado. En primer término, en relación al doctor Silva y el principio de oportunidad, en nuestro país está los dos sistemas, depende de la etapa procesal. Hay una negociación en relación a las partes, pero no la pena, y hay una reducción. Es en un momento procesal que existe. Y hay otro momento procesal en el que se da la negociación completa, negocian todo. Presenta grandes dificultades a la hora de la práctica, porque en la primera fase hay una rebaja de pena y en la otra no hay ninguna rebaja de pena. Entonces ocurre que la negociación con rebaja no es tan buena como la otra, porque en la otra sí negoció la pena. Entonces ese problema en Honduras se presenta al tener los dos sistemas. Y en relación al doctor, con mucho respeto, sí creo que es difícil que un juez pueda defender públicamente sus resoluciones. En nuestro país se ha hecho una marcada lucha contra la corrupción que no ha dado muchos frutos, pero se quiere implementar. Si los jueces justificaran esta implementación de estas teorías, sería una de nunca acabar, porque todos sabemos que hay dos juicios, el juicio que se lleva en el estrado y el juicio mediático, son totalmente diferentes. Y ante esta situación, con mucho respeto, considero que los jueces deben de mantenerse en el ámbito eminentemente jurídico, independientemente, y que respeto mucho su opinión. Y sobre todo en mi país, y hablo de Honduras en especial, donde los medios de comunicación abarcan ese ámbito jurídico, excediendo más allá de lo que ocurre en el mismo proceso. Solo quise compartir un poco, sin pregunta alguna, lo que ocurre en Honduras. Muchas gracias. Agradezco mucho la intervención de la doctora y sí, yo también, lógico, respeto su opinión. Cuando hemos querido decir es que hay casos realmente específicos que se lleva un proceso muy paralelo en la opinión pública, no son en todos los casos. Y yo creo que ahí es necesaria la explicación a veces del juez. Es más, en el fallo, realmente los medios de comunicación están en la decisión.
en el juicio y realmente no dicen realmente lo que pasó, y más si usted tiene un abogado o un fiscal que también ahora está tomando un protagonismo público, ¿verdad? Y el que queda de ridículo aparentemente para la sociedad es el juez. Y yo creo seriamente que eso hay que cambiarlo. Una última recomendación que era objeto de mi conferencia también. Que el juez, cuando no tiene una capacitación en dogmática penal y en argumentación, entonces se queda corto en los resultados de la explicación del discurso jurídico de su decisión. Y entonces eso lo hace ver como un juez grosero, como un juez que pareciera que tomara la decisión sí porque sí, ¿verdad? Entonces yo creo que esa también es otra de las falencias que pudiéramos corregir con estas recomendaciones que he dicho en el día de hoy. Gracias.